Morgan Hart se frotó los ojos con cansancio mientras miraba la pantalla del ordenador. El reloj de la pared de la clínica dental marcaba las 5:30, pero la lista de pacientes del sistema aún estaba pendiente de tramitar. Suspiró y se arregló un mechón de cabello rubio que se le había salido de la cola. Media hora más y podría irse a casa, si es que aún se podía llamar así a ese lugar. En los 5 años que llevaba casada con Lester, su pequeña casa en las afueras de San Francisco había pasado de ser un acogedor nidito a un campo de batalla. Morgan amaba esa casa, vieja, con la pintura agrietada en el porche y el suelo que crujía. Era la primera casa que había comprado con el dinero que le había dejado su abuela. Lástima que ahora volviera allí cada noche con el corazón encogido. El teléfono de Morgan vibró. Un mensaje de Lester. No voy a pasar la noche en casa. Quedo con los chicos del taller. Ella negó con la cabeza. Otra vez. Ya era la tercera vez en una semana. Aunque quizá fuera mejor así. Al menos no tendría que aguantar sus discursos de borracho sobre cómo podría haber llegado más lejos si no fuera por ese agujero. Lester Hart había sido un mecánico prometedor, con un don especial para los motores. Cuando se conocieron 6 años atrás, sus ojos brillaban de entusiasmo cuando hablaba de sus planes de abrir su propio taller. Morgan se enamoró de esa pasión, de sus manos ásperas por el trabajo y de sus divertidas historias sobre los clientes. Pero los años pasaban y los sueños seguían siendo sueños. Lester seguía siendo un simple mecánico en el taller de otro, solo que ahora se quedaba cada vez más tiempo después del trabajo en el bar más cercano. Morgan terminó con los informes justo a las 6 en punto. Después de despedirse del doctor Klein, salió a la calle. El mes de mayo en San Francisco era fresco. Se abrochó una chaqueta ligera y se dirigió a la parada. Su casa estaba a media hora en autobús. No era el barrio más prestigioso, pero era lo único que podían permitirse. En el autobús comprobó el estado de su cuenta bancaria en la aplicación móvil. Las cifras no eran alentadoras. Después de pagar todas las facturas, solo le quedarían unos $200 hasta el próximo sueldo. Y eso si Lester no volvía a sacar parte del dinero para sus necesidades urgentes. La última vez, esa necesidad había sido un nuevo equipo de pesca, que nunca había utilizado. Morgan llegó a casa y se encontró con el silencio, algo que últimamente apreciaba más que nada. Fue a la cocina, encendió la tetera y se dejó caer en una silla, cansada. Su mirada se posó en una foto en la nevera. Ella y Lester en la playa, felices, bronceados, con cócteles en la mano. 3 años atrás, las únicas vacaciones juntos que pudieron permitirse. Después de eso, Lester no paraba de decir que necesitaban más dinero para vivir como personas. Pero en lugar de buscar oportunidades para ganar dinero, cada vez encontraba más formas de gastar los pocos ahorros que habían conseguido reunir. Morgan recordaba lo ingenua que había sido al creer que su amor superaría todas las dificultades. Cómo preparaba con esmero las cenas, que Lester a menudo se saltaba. Cómo planificaba el presupuesto, recortando sus propios gastos para ahorrar para su sueño común. Cómo soportaba sus cambios de humor, justificándolos con el estrés del trabajo. El teléfono sonó mientras preparaba el té. Morgan, la voz de la amiga de Fay sonaba preocupada. ¿Estás en casa? Sí, acabo de llegar. ¿Qué pasa? Acabo de ver a Lester en el Blue Anchor. Está borracho perdido y gritando a todo el mundo. Parece que tiene algún problema. Morgan cerró los ojos. El Blue Anchor era uno de los bares más baratos y problemáticos de su barrio. Gracias por avisarme, pero no voy a ir a sacarlo de allí. Esta vez no. Lo entiendo, dijo Faye con tono comprensivo. Solo quería que lo supieras. Después de la conversación, Morgan se quedó sentada mucho tiempo mirando por la ventana oscura. Quizás era hora de admitir que su matrimonio ya no tenía salvación. Esa idea se le ocurría cada vez con más frecuencia, especialmente después de aquel incidente de hacía 2 meses, cuando Lester, borracho, le rompió el portátil, la única cosa cara que se había comprado en los últimos años, ahorrando dinero de sus trabajos extra. A las 23:30, la puerta de entrada se abrió de golpe. Morgan se estremeció. Esperaba que Lester no volviera a casa hoy. ¡Morgan! Su voz, ronca por el alcohol y los cigarrillos, resonó en toda la casa. ¿Dónde estás?
Respiró hondo y salió al vestíbulo. Lester estaba de pie, apoyado contra la pared, con la mirada perdida y el pelo oscuro revuelto. Olía a alcohol y a algo más. ¿Gasolina? ¿Por qué hueles a gasolina?, preguntó en lugar de saludarlo. Lester sonrió y levantó la mano, mostrando el bidón. Estaba pensando en ti hoy, cariño, en lo mucho que te gusta esta casa, en cómo le dices a todo el mundo que es la herencia de tu abuela. El corazón de Morgan se encogió dolorosamente. Había algo en sus ojos, en su sonrisa borracha, que le inquietaba. Lester, estás borracho. Vete a dormir. No me digas lo que tengo que hacer, ladró él, dando un paso inseguro hacia adelante. Siempre crees que eres mejor que yo, ¿verdad? Tu casa, tus reglas. ¿Y yo qué soy aquí? ¿Un inquilino? Los dos sabemos que soy la única que ha pagado las facturas durante los últimos 2 años, dijo Morgan en voz baja, tratando de mantener la calma. Si no fuera por mi segundo trabajo los fines de semana, ya nos habrían echado. El rostro de Lester se deformó por la ira. Ah, ya veo. ¿No soy lo suficientemente bueno para ti? ¿No gano lo suficiente? Levantó el bidón. ¿Sabes qué? Al diablo con esta casa. Al diablo con todo. Antes de que Morgan pudiera decir nada, Lester abrió el bidón y echó gasolina contra la pared del vestíbulo. «Lester, ¿qué haces? ¡Para!», gritó ella lanzándose hacia él. Pero era demasiado tarde. Él sacó un mechero y con una risa borracha prendió fuego al charco de gasolina. Las llamas envolvieron instantáneamente las paredes de madera seca de la vieja casa. «¡Estás loco!». Morgan, horrorizada, retrocedió ante el fuego que se propagaba rápidamente por el pasillo. «Tenemos que salir de aquí». Lester se colocó en la puerta, bloqueando la salida. «Tu preciosa casa», dijo con una sonrisa burlona. «¿Cuánto crees que quedará de ella?». Morgan sabía que tenía que llamar a los servicios de emergencia, pero el teléfono estaba en la cocina. El fuego ya había envuelto el pasillo, cortándole el paso. «¡Quítate de en medio!», gritó ella tratando de abrirse paso hacia la salida. Lester la agarró bruscamente por los hombros, sujetándola en su sitio. «Mira cómo arde», le susurró al oído. «Tu herencia, tu orgullo». Los ojos de Morgan se llenaron de lágrimas, por el humo y por la desesperación. En ese momento, no vio a su marido, sino a un extraño y peligroso hombre. Reuniendo todas sus fuerzas, lo empujó y salió corriendo a la calle. Los vecinos ya salían de sus casas, atraídos por el ruido y el humo. Alguien gritó que había llamado a los bomberos. Morgan se quedó en la calle, abrazándose a sí misma, y miró cómo las llamas devoraban su casa. Todos los recuerdos, todas las cosas, todas las fotos, todo desaparecía en el fuego. Lester salió de la casa tambaleándose y se detuvo junto a ella. En su rostro se dibujaba una sonrisa borracha y satisfecha. «¿Te gusta el espectáculo?», preguntó, encendiendo un cigarrillo con un trozo de madera que había recogido del suelo. «Has destruido nuestra casa», susurró Morgan, incapaz de creer lo que estaba pasando. «No es nuestro, es tuyo», respondió Lester, exhalando el humo. «No parabas de recordármelo». En ese momento se acercó el vecino, el señor Brooks. «¿Qué ha pasado? ¿Va todo bien?». «Oh, solo una pequeña fiesta familiar», rió Lester señalando la casa en llamas. «Hemos decidido animar un poco la noche». El señor Brooks miró a Lester y luego a Morgan, sin saber muy bien cómo reaccionar. «He llamado a los bomberos. Llegarán enseguida». «Gracias», respondió Morgan en voz baja. Los bomberos que llegaron se pusieron rápidamente a apagar el fuego, pero era evidente que poco quedaría de la casa. Uno de los bomberos se acercó a Morgan y le preguntó por la causa del incendio. Ella se quedó en silencio, mirando a Lester, que se tambaleaba por el césped, soltando de vez en cuando una risa ronca. «Todo es culpa de la gasolina que trajo en el bidón», dijo ella finalmente en voz baja, señalando a su marido. El bombero asintió y se alejó con sus compañeros. Al poco rato llegó la policía. Lester, al verlos, intentó esconderse detrás de la casa vecina, pero fue detenido inmediatamente. Morgan se sentó en el bordillo, sintiéndose completamente devastada. Se le acercó su vecina, la señora Clark, y le echó una manta sobre los hombros. «Querida, ¿tienes algún sitio donde pasar la noche?». Morgan miró los restos humeantes de su casa. Todo lo que tenía se había convertido en cenizas. «Llamaré a una amiga», dijo, recordando a Faye.
Faye llegó 20 minutos después. Al ver a Morgan sentada en el bordillo con la mirada perdida, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Dios mío, cuando no contestabas al teléfono, me empecé a preocupar. Y luego me llamó tu vecina. Morgan, lo siento mucho. Morgan no podía llorar. La conmoción por lo sucedido era demasiado fuerte. Ha quemado la casa, Faye. Simplemente la ha incendiado. Faye la ayudó a levantarse y la llevó a su coche. Te quedarás en mi casa todo el tiempo que necesites. Todo irá bien, te lo prometo. Morgan se volvió para echar un último vistazo a lo que quedaba de su casa. Los policías llevaban a Lester al coche patrulla. Él gritaba algo en voz alta, tratando de escapar. Por un segundo, sus miradas se cruzaron y Lester esbozó una sonrisa borracha. ¿Qué te parece ahora tu casa?, gritó antes de que el policía le presionara la cabeza y le obligara a entrar en el coche. Morgan se dio la vuelta y se sentó en el coche de Faye. Mientras se alejaban, vio por el retrovisor cómo los bomberos seguían luchando contra las lenguas de fuego que devoraban los restos de su vida pasada. ¿A dónde vamos ahora?, le preguntó en voz baja a Faye, aunque la pregunta iba más dirigida a sí misma. «A mi casa», respondió Faye con seguridad, apretando el volante. «Puedes quedarte en mi casa todo el tiempo que quieras. Tengo espacio de sobra». Morgan asintió con la cabeza, sintiendo cómo la primera lágrima finalmente rodaba por su mejilla. Todo había sucedido tan rápido. Hacía solo unas horas tenía un hogar, una vida, algo parecido a un matrimonio. Ahora no le quedaba nada, solo brasas humecientes y el amargo sabor de la traición. El apartamento de Faye estaba a 30 minutos en coche. Era pequeño, pero acogedor, con 2 habitaciones, en un edificio de varios pisos. «Pasa, pasa», dijo Faye señalando el sofá del salón. «Mañana decidiremos qué hacer. Por ahora descansa». Morgan se sentó en el sofá, sin poder creer lo que había pasado. Las preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿A dónde iría? ¿Cómo seguiría viviendo? «Ni siquiera tengo ropa para cambiarme», dijo con una sonrisa amarga. «Te daré la mía», dijo Faye, sentándose a su lado y abrazándola por los hombros. «Todo se arreglará. ¿Me oyes? Estoy contigo». Esa noche, Morgan tardó mucho en conciliar el sueño, tumbada en el sofá del apartamento de Faye. Ante sus ojos aparecía el rostro de Lester, desfigurado por la ira y la euforia alcohólica. ¿Cómo había podido equivocarse tanto con una persona? ¿Cómo había podido casarse con alguien capaz de hacer algo así? Por la mañana llamaron de la policía. Lester había sido detenido como sospechoso de incendio intencionado. Morgan accedió a prestar declaración. En la comisaría contó con todo detalle lo que había sucedido. Cómo Lester había traído un bidón de gasolina, cómo lo había echado sobre las paredes y cómo había prendido fuego a la casa, riéndose de su horror. El policía tomó nota de sus palabras, haciendo algunas preguntas para aclarar algunos detalles. «Nos pondremos en contacto con usted para informarle de los siguientes pasos», dijo al final. «Ahora, por favor, firme el informe». Al salir de la comisaría, Morgan sintió un extraño alivio. Al haberlo contado todo en voz alta, se sentía en parte liberada del peso de lo sucedido. Ahora tenía que decidir qué hacer a continuación. Faye la esperaba en el coche. «¿Cómo ha ido todo?» «Bien», respondió Morgan mientras se abrochaba el cinturón. «Lo han detenido, pero no sé por cuánto tiempo». «¿Qué vas a hacer cuando lo suelten?», preguntó Faye con cautela. Morgan miró por la ventana a la ciudad que pasaba a toda velocidad. «No lo sé, pero hay una cosa que sí sé con certeza. Este matrimonio ha terminado. Habían pasado 2 semanas desde que Lester quemó su casa». Morgan estaba sentada en la sala de espera de la clínica dental, comiendo apresuradamente un sándwich. Solo tenía 15 minutos para comer, ya que ese día tenía una agenda muy apretada. Miró el teléfono. En 3 horas tenía que estar en la cafetería Green Branch, donde había conseguido un trabajo extra por las tardes como barista. Apenas le quedaban fuerzas. Todos los días, excepto los domingos, Morgan trabajaba entre 12 y 14 horas. Llevaba 2 meses viviendo con Faye, que no le cobraba el alquiler. Pero Morgan intentaba contribuir comprando comida y pagando las facturas de la luz. La mayor parte de sus ingresos se destinaba a recuperar lo básico: ropa, cosméticos, un nuevo ordenador portátil para el trabajo. Todo lo demás lo ahorraba para alquilar su propio piso. Morgan se limpió las migas de los labios y respiró hondo.
Ahora tenía 5 camisetas de trabajo en lugar de una, 2 pares de vaqueros e incluso zapatillas nuevas. Cada compra, por pequeña que fuera, le proporcionaba una extraña satisfacción, como si fuera un ladrillo en la construcción de una nueva vida. No había visto a Lester desde aquel día. Lo soltaron bajo fianza a la mañana siguiente, gracias al dinero que pagó su hermano mayor, Randall. Los primeros días, Lester la bombardeó con llamadas y mensajes, que ella ignoró. Luego averiguó dónde trabajaba y fue 2 veces a la clínica. Pero los guardias no lo dejaron entrar a petición de Morgan. Las llamadas y los mensajes pasaron gradualmente de ser furiosos a arrepentidos. No fui yo, fue el alcohol. Me haré un tratamiento. Dame otra oportunidad. Morgan dejó de leerlos. Solo los revisaba de vez en cuando para ver si contenían información importante sobre el divorcio o el seguro. ¿Hoy también vas a trabajar hasta tarde?, preguntó la doctora Geraldine Klein al entrar en la sala de descanso. A sus 47 años, Geraldine aparentaba 35. Postura perfecta, cabello oscuro siempre impecablemente peinado y un ligero bronceado. Sí, hasta las 9 en la cafetería. Morgan, dijo Geraldine, sentándose a su lado. No podrás seguir así mucho tiempo. Pareces agotada. No tengo otra opción, respondió Morgan, encogiéndose de hombros. Tengo que ahorrar para el pago inicial del apartamento. Geraldine se quedó callada un momento y luego dijo con cautela. Sabes, yo podría ayudarte, prestarte el dinero. Morgan sonrió y negó con la cabeza. Gracias, pero me las arreglaré sola. Después de perderlo todo por culpa del hombre en el que una vez creyó poder confiar, Morgan decidió firmemente no volver a depender de nadie. Sin deudas, sin favores, solo ella y sus propias fuerzas. El teléfono vibró, indicando una llamada entrante de Lester. Morgan lo rechazó y lo silenció. Era hora de volver al trabajo. El turno de noche en la cafetería estaba siendo especialmente duro. No dejaba de llegar gente. Era viernes, el final de la semana laboral. Morgan sentía las piernas entumecidas por estar tantas horas de pie, pero cada dólar de propina la acercaba a su ansiado objetivo, un techo propio. «Hola, guapa. Un café con leche, por favor». Una voz familiar la hizo sobresaltarse. Lester estaba de pie junto a la barra. Barba de 3 días, camisa arrugada, ojeras. Estaba claro que no estaba pasando por su mejor momento. «¿Qué haces aquí?», preguntó Morgan con frialdad, sintiendo cómo se tensaban todos sus músculos. «Quería verte». Lester intentó esbozar una sonrisa. «Hablar. No tengo nada que decirte». «Morgan, escucha», bajó la voz. «Sé que la he cagado. A lo grande. Pero estoy cambiando. Llevo 2 semanas sin beber. Voy a reuniones». «¿Vas a pedir algo?», lo interrumpió ella, señalando con la cabeza la cola que se había formado detrás de él. «Un café con leche y 5 minutos de tu tiempo», insistió Lester. Morgan comenzó a preparar la bebida, tratando de no mirarlo a la cara. «Ya solicité la reparación de la casa», continuó Lester. «El seguro debería cubrir la mayor parte, y te pagaré una compensación, lo juro». «¿Y de dónde sacaste el dinero?», preguntó Morgan, colocando el vaso sobre la barra. «4.50. Randall me está ayudando. Y he conseguido un trabajo extra». Lester le tendió un billete de $5. «No hace falta que me des el cambio». Morgan cobró y se volvió hacia el siguiente cliente, pero Lester no se movió del sitio. «Te quiero, Morgan», dijo en voz baja. «Lo arreglaré todo». Ella ignoró sus palabras y saludó al nuevo cliente. Solo cuando Lester finalmente se alejó, Morgan se dio cuenta de que la mano que sostenía el termo le temblaba. Por la noche, de vuelta a casa con Faye, Morgan se preguntó si debería decirle a Lester que ya había solicitado el divorcio. La solicitud estaba en manos del abogado, a la espera de los últimos trámites. Pero algo la detenía. Quizás era el miedo a una nueva oleada de persecuciones, o quizás simplemente el cansancio de todo aquello. Faye la recibió en la puerta con una copa de vino. «Por tu aspecto, ha sido un día horrible». Morgan asintió, cogió la copa y se dejó caer en el sofá. «Lester ha venido a la cafetería». «¿Qué?». Faye se tensó. «¿Te ha amenazado?». «No, al contrario. Me ha dicho que me quiere, que ha cambiado». Morgan dio un sorbo al vino. «Lleva 2 semanas sin beber. ¿Te lo puedes creer?». «¿Y te lo has creído?». «Claro que no». Morgan negó con la cabeza.
Pero ¿sabes qué es lo peor? Una parte de mí todavía recuerda cómo era antes. Antes de todo esto. Faye se sentó a su lado y abrazó a su amiga por los hombros. ¿Lo echas de menos? ¿Al que era antes? No. Morgan negó con la cabeza. Echo de menos la vida que podría haber tenido si él hubiera seguido siendo así. Supongo que echo de menos un futuro que nunca llegó. Se quedaron en silencio, bebiendo vino. Por cierto, mañana es sábado, dijo finalmente Faye. No te olvides de comprar tu billete de la suerte. Claro, sonrió Morgan. Desde que se conocieron en la universidad, Morgan compraba un billete de lotería todos los sábados. Era una pequeña tradición que había heredado de su abuela. No importa si ganas o no, decía su abuela. Lo importante es que, en el momento de comprar el billete, crees en los milagros. Y creer en los milagros hace que la vida sea más bonita. Morgan nunca había ganado más de $50, pero seguía con la tradición. En los momentos más oscuros de su relación con Lester, esos billetes eran como una pequeña luz de esperanza. Un diminuto y sí en un mundo en el que todo iba mal. A la mañana siguiente, Morgan se despertó antes de lo habitual. El sábado tenía libre en la clínica, pero por la noche tenía que trabajar en la cafetería. Decidió aprovechar el tiempo libre para revisar por fin los documentos del seguro. La compañía se había negado durante mucho tiempo a reconocer el caso como un siniestro, alegando que se trataba de un incendio intencionado. Pero el abogado de Morgan insistía en que la póliza cubría también este tipo de situaciones, si los hechos habían sido cometidos por uno de los propietarios sin el consentimiento del otro. Después de 2 horas revisando los papeles, Morgan sintió que necesitaba un descanso. Decidió dar un paseo hasta la tienda más cercana para comprar comida y, por supuesto, un billete de lotería. Era un día soleado. Morgan caminaba por las calles de San Francisco, observando cómo cambiaba la ciudad. Durante el tiempo que había pasado entre el trabajo y su casa, casi no había visto estos cambios. Habían abierto nuevas cafeterías, habían reformado un edificio antiguo en la esquina y habían instalado un nuevo parque infantil en el parque. En la tienda, Morgan elegía cuidadosamente los productos, tratando de ajustarse a su presupuesto. Aunque Faye insistía en que Morgan no debía gastar dinero en comida, ella se esforzaba por contribuir a la economía común. En la caja, se acordó del billete de lotería. «Y otro billete de Mega Millions, por favor», le dijo a la cajera. «Buena suerte», le sonrió la joven mientras le entregaba el billete impreso. De camino a casa, Morgan compró un café en una cafetería callejera y se sentó en un banco del parque. El sol calentaba y por primera vez en mucho tiempo se sintió bien. Quizás era solo el efecto del día libre, pero le parecía que lo peor había pasado. Por la noche, al volver del trabajo, Morgan encontró a Faye delante del televisor con una botella de champán abierta. «¿Qué celebramos?», sonrió Morgan mientras se quitaba la chaqueta. «¿Aún no lo sabes?», Faye parecía emocionada. «Hoy es el sorteo de la Mega Millions. Han ganado el bote en San Francisco. ¿Te lo imaginas? Venga ya». Morgan se sentó a su lado. «¿Y qué números han salido?». Faye le pasó una nota con los números. «Has comprado un boleto, ¿verdad?». Esta mañana, Morgan sacó el boleto doblado de su bolso. «Ahora vamos a ver». Empezó a comparar los números y, con cada coincidencia, su corazón latía más fuerte. «Faye», su voz temblaba. «Son los mismos». «¿Qué? ¡No puede ser!». Faye le arrebató el boleto. «Dios mío, los 6 números». Morgan no podía moverse. Tenía que ser un error, un sueño. Algo así no podía ser verdad. «¿Cuánto hay?», preguntó en un susurro. $750,000. Faye dio un salto de alegría. «Has ganado. Eres millonaria». «Todavía no». Morgan intentó controlar el temblor de sus manos. «Hay que comprobarlo». Juntas entraron en la página web oficial de la lotería. Volvieron a comprobar los números y leyeron las condiciones. Todo era cierto. Morgan había ganado el premio gordo. Faye levantó la copa. «Por una nueva vida. A vivir con glamour». Para». Morgan negó con la cabeza. «Hay que pensarlo. Es mucho dinero. Debo ser cautelosa». «¿A qué cautela te refieres?». Faye se rió. «Cómprate una casa, un coche, vete de vacaciones. Deja ese segundo trabajo». «Sí, pero...». Morgan se cayó de repente al pensar en Lester. «Faye,
¿Y si Lester se entera? Faye, que ya había abierto la boca para responder, la cerró y se quedó pensativa. Maldita sea, tienes razón. Ese borracho lo gastará todo en un momento si se entera. Y además, aún no hemos formalizado el divorcio. Morgan se llevó las manos a la cabeza. Técnicamente, tiene derecho a la mitad. Solo si se entera, sonrió Faye con astucia. ¿Y si no se lo decimos a nadie? Al menos hasta que termines el divorcio. ¿Se puede hacer? Morgan miró a su amiga con recelo. Claro, puedes cobrar el premio de forma anónima a través de un fideicomiso. Mi primo Dexter es abogado y me lo explicó cuando hablamos de la herencia de mi tía. Morgan asintió con la cabeza, sintiendo cómo se formaba un plan en su cabeza. Parece que tengo que hablar con tu primo. A la mañana siguiente se pusieron en contacto con Dexter, quien confirmó la posibilidad de recibir el premio de forma anónima. Aceptó ayudar con los aspectos legales y aconsejó no precipitarse con las decisiones. Nada de celebraciones públicas, dijo con severidad por teléfono. Lo ideal sería no decirle nada a nadie hasta que hayamos resuelto todos los trámites. ¿Ni siquiera en el trabajo?, preguntó Morgan. Especialmente en el trabajo, confirmó Dexter. Tampoco conviene dejarlo por ahora. Sería demasiado sospechoso. La semana siguiente transcurrió como en una nube. Morgan siguió trabajando en ambos sitios, tratando de comportarse con normalidad, pero por dentro estaba ebullición, consciente de que ahora era dueña de una suma con la que antes solo podía soñar. Lester la llamó el miércoles, cuando ella regresaba del trabajo. Morgan, tenemos que hablar. Su voz sonaba sobria y seria. Sobre la casa, sobre el seguro. He recibido los primeros pagos. ¿Y qué quieres?, preguntó ella deteniéndose en la acera. Devolverte tu parte, respondió Lester. Es lo justo. Yo tengo la culpa. Morgan se quedó callada, sin saber qué decir. Por primera vez en todo este tiempo, Lester reconocía su culpa sin excusas. No te pido que vuelvas, continuó él tras una pausa. Solo quiero arreglar las cosas, en la medida de lo posible. Está bien, dijo Morgan por fin. Quedemos en un lugar neutral y lo hablamos. ¿En el Blue Anchor?, sugirió Lester. No, respondió Morgan con una mueca. En la cafetería Sunny Morning, en la Tercera Avenida, el viernes por la noche. Quedamos así, dijo Lester con alivio. Gracias por aceptar. Al colgar, Morgan sintió una ligera náusea. La idea de encontrarse con el hombre que había destruido su hogar, burlándose de su dolor, le provocaba malestar físico. Pero al mismo tiempo despertaba algo más. Algo oscuro que antes dormía en lo más profundo de su ser. $750,000. Con ese dinero no solo podría recuperarse del golpe, sino que podría devolverle el golpe. Hacer que Lester se arrepintiera de lo que había hecho hasta el final de sus días. El jueves, Morgan se reunió con Dexter en persona. En su oficina, discutieron todos los detalles para recibir el dinero y crear un fideicomiso. ¿Y qué hay del divorcio?, preguntó Morgan. ¿Cómo podemos acelerar el proceso? Dexter se quedó pensativo, dando golpecitos con el bolígrafo sobre la mesa. Hay varias opciones, pero primero hay que decidir qué es lo que quieres. Quiero libertad, respondió Morgan sin dudarlo. Y quiero que él no reciba ni un centavo de mi premio. Lo entiendo, asintió Dexter. Pero me refiero a otra cosa. ¿Quieres simplemente separarte o... ¿O qué? Morgan arqueó una ceja. ¿O quieres que pague por lo que ha hecho? Dexter la miró atentamente. Legalmente y quizá moralmente. Morgan apartó la mirada y contempló el paisaje urbano a través de la ventana. El sol se ponía, tiñendo los rascacielos de tonos dorados. En su cabeza comenzó a formarse un plan, los contornos de un futuro en el que ella ya no era una víctima, sino la artífice de su propio destino. Quiero que él entienda lo que se siente, dijo finalmente. Perderlo todo, quedarse sin nada. Dexter asintió, como si esperara esa respuesta. Entonces necesitaremos un enfoque más creativo para el divorcio. El viernes, Morgan acudió a la cita con Lester con un vestido nuevo, comprado especialmente para la ocasión. No era caro, pero era elegante. Nada debía delatar su inesperada riqueza. Lester ya la estaba esperando en la mesa. Se veía mejor que la última vez, bien afeitado, con la camisa planchada y el cabello cuidadosamente peinado.
Morgan recordó involuntariamente cómo se había enamorado de su sonrisa, de su entusiasmo, de sus sueños para el futuro. «Has venido», dijo él, levantándose para recibirla. «Me alegro. Vamos al grano», dijo Morgan, sentándose a la mesa y tratando de ocultar los latidos de su corazón. Lester asintió con la cabeza y sacó un sobre del bolsillo. «Aquí tienes el primer cheque de la aseguradora. Es tu parte». Morgan tomó el sobre sin abrirlo. La cantidad era insignificante en comparación con lo que había ganado, pero no lo demostró. «He encontrado un trabajo extra», continuó Lester. «Te daré la mitad de todo lo que gane. Mi hermano dice que en 1 año y medio podremos reconstruir la casa por completo». «¿Nosotros?», Morgan arqueó una ceja. «Quiero decir que la casa se reconstruirá y tú podrás...» Se atascó. «Si quieres, claro». Morgan se quedó callada, estudiando su rostro. ¿Era sincero? ¿O era otra manipulación? Una parte de ella quería creer que realmente había cambiado. Otra parte recordaba el fuego que devoraba las paredes de su casa y su risa entre las llamas. «He pedido el divorcio, Lester», dijo ella por fin. Su rostro se crispó, pero asintió. «Lo sé. Me llamó tu abogado. ¿Y estás de acuerdo? ¿Tengo otra opción?». Sonrió con amargura. «Después de lo que he hecho...». «Siempre hay una opción», dijo Morgan en voz baja. «Tú elegiste prender fuego a nuestra casa». «Estaba borracho». Lester bajó la cabeza. «No es una excusa, lo sé, pero no era yo mismo». «¿Y ahora?», preguntó Morgan. «¿Ahora eres tú mismo?». 23 días sin alcohol», levantó la vista. «Los más duros de mi vida. Pero lo estoy superando». Morgan lo miró, tratando de ver al hombre del que se había enamorado. Todavía estaba ahí, en algún lugar profundo. ¿O era solo su imaginación aferrándose al pasado? «Me alegro por ti», dijo ella por fin, «pero tengo que seguir adelante. Los dos lo necesitamos». Lester asintió con la cabeza y tragó saliva. «Lo entiendo. Solo no cierres la puerta del todo, ¿vale? Quizá algún día...». Morgan se levantó de la mesa. «Gracias por la cuenta. Y buena suerte con tu recuperación». Al salir de la cafetería, respiró profundamente el aire fresco de la noche. La reunión no había salido como ella esperaba. Lester parecía sincero, arrepentido. ¿Pero era suficiente? Después de todo lo que había pasado. Y lo más importante, ¿qué iba a hacer ahora con el plan de venganza que empezaba a gestarse en su cabeza? ¿Merecía la pena conformarse con un simple divorcio si él realmente estaba intentando cambiar? Morgan caminaba por las calles de San Francisco al atardecer, sumida en sus pensamientos. En el bolsillo llevaba el sobre con el cheque, una pequeña compensación por una vida destrozada. Y en su cuenta bancaria la esperaban $750,000. Un billete a una nueva vida, a nuevas oportunidades. Y además, la oportunidad de devolverle la moneda. Sacó el teléfono y marcó el número. «Dexter», dijo cuando él contestó. «He pensado en tu propuesta. Quedemos mañana por la mañana. Tengo algunas ideas». Mientras contemplaba las luces de la ciudad nocturna, Morgan sintió cómo crecía su determinación. Lester había destruido su hogar y se había burlado de su dolor. Ahora era su turno. Haría todo lo posible para que él se arrepintiera de lo que había hecho. Y los $750,000 le darían todas las herramientas necesarias para ello. La oficina de Dexter Collins estaba situada en un rascacielos acristalado en el distrito financiero de San Francisco. Morgan estaba sentada en un cómodo sillón de cuero, mirando los numerosos diplomas y certificados que colgaban de la pared. A diferencia de su prima Faye, Dexter era serio y reservado. Su sobrio traje azul oscuro y su cabello cuidadosamente peinado, con algunas canas en las sienes, le daban un aire de solidez. «Bien, vamos a iniciar oficialmente el proceso de divorcio». Dexter abrió la carpeta con los documentos. «He preparado todos los papeles necesarios. Tenemos que discutir la estrategia». Morgan asintió con la cabeza, jugueteando nerviosamente con el asa del bolso. «Lester ya sabe que he solicitado el divorcio. No parece que vaya a poner ningún obstáculo. Eso está bien, pero no hay que relajarse». Dexter dio unos golpecitos con el bolígrafo sobre la mesa. «Los hombres como él suelen cambiar de opinión, sobre todo cuando se dan cuenta de que están perdiendo el control». «No le tengo miedo», dijo Morgan con firmeza. «No es necesario.
Solo hay que estar preparados para una posible resistencia. Dexter tomó nota en su libreta, especialmente cuando se trate de la división de bienes y deudas. ¿Qué bienes? Morgan sonrió con amargura. La casa se quemó. Él era el único propietario del coche, y la cuenta está prácticamente vacía. ¿Y el premio de la lotería? Recordó Dexter. Morgan se tensó. Él no sabe nada del premio, y no debe saberlo. Cierto. Por eso tenemos que terminar el divorcio antes de que reclames oficialmente el premio. Dexter pasó la página. Técnicamente, el dinero obtenido durante el matrimonio se considera patrimonio común, incluso si el billete se compró con tu dinero. Pero eso es injusto, exclamó Morgan indignada. ¿Él quemó mi casa y ahora tiene derecho a la mitad de mi dinero? La ley no siempre es justa, respondió Dexter con calma. Pero tenemos una ventaja. Lester no sabe nada de ese dinero, y si jugamos bien nuestras cartas, nunca lo sabrá, al menos hasta que se finalice el divorcio. Miró a Morgan a los ojos. Usted ha mencionado que quiere que él se quede sin nada. Entiendo que no se trata solo de ganar, ¿verdad? Morgan tragó saliva, ordenando sus pensamientos. Sí, quiero que lo pierda todo, como yo lo he perdido. Entonces nos vendrán bien pruebas del incendio. Dexter abrió otra carpeta. Ya tenemos el informe policial, pero no es suficiente. Necesitamos reunir testimonios, pruebas de que usted no estaba en casa en el momento del incendio. Y lo más importante, confirmación de que Lester estaba muy borracho. Los vecinos lo vieron todo, recordó Morgan. El señor Brooks fue el primero en acercarse a nosotros cuando se incendió la casa. Perfecto. Hablaré con él y con otros vecinos, asintió Dexter. También tenemos que demostrar que usted no participó en el incendio. ¿Tiene coartada para esa noche? Morgan se lo pensó. Estuve trabajando hasta las 6 de la tarde. Mis compañeros pueden confirmarlo. Luego me fui a casa. Faye me llamó sobre las 8 para decirme que había visto a Lester borracho en un bar. Muy bien. Dexter tomó otra nota. La llamada telefónica se puede confirmar con un registro. ¿En qué estado se encontraba Lester cuando llegó a casa? Completamente borracho. Morgan frunció el ceño al recordar. Olía a alcohol y gasolina. Incluso llevaba un bidón. ¿Un bidón? Dexter levantó una ceja. Es un detalle importante. ¿La trajo consigo? Sí, y empezó a derramar gasolina por toda la casa. Morgan sintió un nudo en la garganta. Y luego le prendió fuego. Dexter asintió con simpatía. Es una prueba importante de que actuó con premeditación. Si podemos demostrar que llegó a casa con el bidón, la compañía de seguros rechazará el pago. Es más, podemos insistir en que todas las deudas de la hipoteca pendiente queden a su cargo. Teníamos una hipoteca conjunta, recordó Morgan. Sí, pero el tribunal puede transferir la responsabilidad a la parte que causó el daño intencionadamente, explicó Dexter, especialmente si se demuestra que las acciones fueron maliciosas. Los ojos de Morgan se iluminaron. ¿Eso significa que puedo quedar completamente libre de las deudas de la casa? En el mejor de los casos, sí, asintió Dexter. Pero para ello necesitamos pruebas irrefutables. Las 2 semanas siguientes las dedicaron a reunir pruebas. Dexter se reunió personalmente con los vecinos, obtuvo declaraciones de testigos y recopiló vídeos de las cámaras de vigilancia de las casas vecinas que confirmaban la hora a la que Lester llegó y el inicio del incendio. Morgan proporcionó los registros de las llamadas telefónicas que confirmaban la conversación con Faye poco antes del incidente. Las declaraciones del camarero del Blue Anchor fueron clave, ya que confirmó que Lester estaba muy borracho, agresivo y que a la vista de los clientes compró un bidón de gasolina en la gasolinera de enfrente del bar, diciendo que iba a montar un espectáculo. Todas estas pruebas se presentaron ante el tribunal y la compañía de seguros. El resultado superó las expectativas. El tribunal consideró que las acciones de Lester fueron maliciosas y la compañía de seguros se negó a pagar, alegando incendio intencionado. Enhorabuena, dijo Dexter cuando se volvieron a encontrar en su oficina. El tribunal te ha liberado por completo de la hipoteca. Lester es ahora el único responsable del préstamo de una casa que ya no existe. Morgan sintió un extraño alivio. ¿Cuánto es? Unos $300,000 con intereses. Dexter esbozó una leve sonrisa.
Más las multas por incendio, la indemnización a los vecinos por los daños causados y las costas judiciales. En total, está endeudado hasta las cejas. Nunca podrá pagar tal cantidad, dijo Morgan en voz baja. Exacto, asintió Dexter. Pero eso es solo el principio. Ahora que hemos limpiado tu nombre de las deudas, podemos pasar a la siguiente fase. Tu premio y tu nueva casa. Al día siguiente, Morgan se reunió con el representante de la lotería. Tal y como le había aconsejado Dexter, optó por recibir el premio de forma anónima a través de un fideicomiso creado para tal fin. Los impuestos se llevaron casi un tercio de la suma, pero el dinero restante era más que suficiente para empezar de nuevo. Cuando por fin tuvo el cheque en sus manos, Morgan sintió una vertiginosa sensación de libertad. Por primera vez en su vida, tenía suficiente dinero para no preocuparse por el mañana. Lo primero es encontrarte una nueva casa, dijo Faye mientras discutían los planes con una botella de champán en su apartamento. Algo que realmente valga la pena, en una buena zona. Ni siquiera sé por dónde empezar, admitió Morgan. Nunca he comprado una propiedad en una zona prestigiosa. Para eso están los agentes inmobiliarios, sonrió Faye. Tengo una amiga, Nadine. Se especializa en propiedades de lujo. Una semana después, Morgan y Nadine estaban viendo las primeras opciones. Comenzaron por Pacific Heights, uno de los barrios más caros y prestigiosos de San Francisco. Aquí vive la élite de la ciudad, explicó Nadine mientras se dirigían a la siguiente casa. Magníficas vistas de la bahía, excelente infraestructura, alto nivel de seguridad. Morgan miró con recelo las lujosas mansiones. Incluso con su ganancia, esas casas le parecían un lujo inalcanzable. No estoy segura de poder permitírmelo, admitió con sinceridad. Nadine sonrió. No todas las casas aquí cuestan millones. Tengo una opción excelente que se ajusta perfectamente a su presupuesto. La casa que visitaron a continuación era justo eso. Una mansión victoriana pequeña pero elegante de 2 plantas. Necesitaba algunas reformas, por lo que el precio era reducido, pero la estructura era sólida y la ubicación ideal. Es prácticamente un robo para los estándares locales, le aseguró Nadine. Los anteriores propietarios se han divorciado y quieren vender la propiedad lo antes posible. Si estás dispuesta a invertir en la reforma, será una excelente inversión. Cuando Morgan entró en el amplio salón, con techos altos y enormes ventanas que daban a la bahía, supo que era el lugar. No se parecía en nada a su antigua casa, y era justo lo que necesitaba. Un nuevo comienzo. Un nuevo punto de partida. Lo compro, dijo sin pensarlo 2 veces. Los 2 meses siguientes los dedicó a la reforma y la decoración. Morgan invirtió una parte importante de sus ganancias en la transformación de la casa, pero el resultado mereció la pena. Cada detalle estaba pensado, cada elemento del interior se había elegido con especial cuidado. Era la casa de sus sueños, lujosa, pero sin pretensiones, elegante, pero acogedora. Mientras tanto, Dexter seguía trabajando en el divorcio. El proceso se alargaba debido a formalidades legales y a la inesperada resistencia de Lester. Está empezando a darse cuenta de que lo va a perder todo, explicó Dexter en una de sus reuniones. Y ahora está intentando sacar algo a cambio. Exige una indemnización por los objetos personales que se quemaron en el incendio. ¿Qué indemnización?, se indignó Morgan. Él mismo prendió fuego a la casa. Exacto, asintió Dexter. Pero su nuevo abogado está tratando de demostrar que Lester actuó en estado de shock, sin comprender las consecuencias de sus actos. ¿Y el tribunal puede aceptar eso?, preguntó Morgan con inquietud. Es poco probable, teniendo en cuenta nuestras pruebas de premeditación, pero eso alarga el proceso. Dexter frunció el ceño. Y eso es precisamente lo que queremos evitar. Cuanto más se prolongue el divorcio, más posibilidades hay de que se entere de que has ganado. Esa noche, Morgan, Faye y Dexter se reunieron en la nueva casa de Morgan para discutir los pasos a seguir. Se sentaron en la amplia cocina-comedor, con vistas a la bahía de San Francisco por la noche. Bueno, tenemos un problema, comenzó Dexter, abriendo su ordenador portátil. Lester está retrasando el divorcio y tenemos que terminarlo lo antes posible, preferiblemente antes de que os mudéis oficialmente a la nueva casa. ¿Por qué antes de mudarnos?, preguntó Morgan, sirviendo vino en las copas. Porque después de la mudanza oficial, será más difícil ocultar vuestra nueva situación financiera, explicó Dexter.
Los vecinos, las facturas, los muebles nuevos. Todo eso puede llamar la atención, y necesitamos que Lester siga sin saber nada. ¿Pero cómo podemos acelerar el proceso?, preguntó Faye cogiendo su copa. ¿Si su abogado lo está retrasando a propósito? Dexter dio un sorbo al vino y se quedó pensativo. Necesitamos un nuevo ángulo de ataque, algo que le haga aceptar nuestras condiciones voluntariamente. ¿Algún tipo de chantaje?, sugirió Faye. ¿Algo que no querría que se hiciera público? Morgan frunció el ceño, recordando los años que había pasado con Lester. No es el ciudadano más ejemplar, pero no sé de ninguna falta grave que podamos utilizar. ¿Y qué hay de otras mujeres?, preguntó Faye. Morgan negó con la cabeza. No creo. A pesar de todos sus problemas, no he notado que haya sido infiel. ¿Y las estafas financieras?, continuó Dexter. ¿Impago de impuestos? ¿Trabajos ilegales? Morgan se quedó pensativa. Bueno, siempre ha preferido el dinero en efectivo y a menudo ha hecho trabajos en negro, pero es difícil demostrarlo. ¿Y si indagamos más? Dexter tamborileó con los dedos sobre la mesa. Tenemos recursos para una pequeña investigación. ¿A qué te refieres?, preguntó Morgan recelosa. A un detective privado, explicó Dexter. Podría seguir a Lester, averiguar a qué se dedica ahora, con quién se relaciona. Quizás salga a la luz algo útil. ¿Es legal?, preguntó Morgan con recelo. Por supuesto, la aseguró Dexter. Si el detective respeta ciertas restricciones. Nada de invadir la privacidad, solo vigilancia en lugares públicos. ¿Y cuánto costaría?, preguntó Morgan. No es barato, admitió Dexter. Pero ahora tienes los medios y el resultado puede acelerar considerablemente el proceso de divorcio. Morgan miró las luces de la ciudad a través de la ventana, pensativa. Hacía poco tiempo, no podía permitirse ni una pequeña parte de lo que tenía ahora, y ahora estaba discutiendo la contratación de un detective privado para localizar a su exmarido. Está bien, decidió finalmente. Vamos a intentarlo, pero sin extremos. Por supuesto, asintió Dexter. Conozco a un excelente profesional que trabaja de forma correcta y eficaz. Discutieron los detalles durante un buen rato, elaborando un plan de acción. Faye sugirió varios lugares donde Lester solía ir, sus bares favoritos, el taller donde trabajaba, el gimnasio al que iba a veces. ¿Cómo está su situación financiera?, preguntó Dexter. Has mencionado que tiene deudas, pero ¿es grave? No lo sé con certeza, respondió Morgan, pero por lo que dijo su antigua compañera, pide dinero prestado donde puede. Su sueldo no le alcanza ni para los gastos corrientes, por no hablar de las deudas. Eso puede jugarnos a nuestro favor, dijo Dexter pensativo. Una persona en una situación financiera desesperada es más propensa a cometer actos imprudentes. ¿A qué te refieres?, preguntó Morgan. Si no tiene dinero puede buscar formas ilegales de conseguirlo, explicó Dexter. Y eso ya es una importante base a nuestro favor. El plan empezaba a tomar forma. El detective seguiría a Lester en busca de información comprometedora que pudiera utilizarse para acelerar el divorcio. Al mismo tiempo, Dexter continuaría con el trabajo legal, contrarrestando los intentos del abogado de Lester de retrasar el proceso. Hay algo más, dijo Dexter cuando ya estaban terminando la conversación. Tenemos que estar preparados para que, después del divorcio, Lester se entere de tu victoria y de tu nueva casa. ¿Y entonces qué?, preguntó Morgan. Entonces necesitamos un plan de acción para ese caso. Dexter parecía serio, porque su reacción podría ser impredecible. Morgan recordó la expresión de Lester la noche en que se incendió su casa. Una mezcla de rencor, triunfo y locura alcohólica. ¿Crees que podría ser peligroso?, preguntó en voz baja. Más vale prevenir, respondió Dexter. Sistemas de seguridad, protección legal, tal vez incluso una orden de alejamiento temporal, si hay motivos para ello. Yo me encargo, dijo Faye con firmeza. Tengo un conocido que se dedica a sistemas de seguridad. Convertirá esta casa en una fortaleza inexpugnable. Morgan miró a sus amigos, sintiendo una oleada de gratitud. Hacía poco estaba sola, habiéndolo perdido todo. Ahora tenía un equipo de apoyo dispuesto a ayudarla no solo a recuperarse, sino también a vengarse de Lester por todo el daño que le había causado. Una semana después, el detective privado contratado por Dexter presentó su primer informe. Lester realmente buscaba dinero donde fuera posible.
Pedía prestado a sus amigos, obtenía créditos en microfinancieras con intereses altísimos y empeñaba sus pertenencias personales en casas de empeño. Pero el descubrimiento más interesante fue que Lester había comenzado a relacionarse con personas de dudosa reputación del negocio automovilístico. Según el detective, podría tratarse de la reventa de piezas de automóvil robadas. Esto es serio, dijo Dexter mientras discutían el informe. Si se confirma su participación en negocios ilegales, tendremos justo lo que buscábamos. ¿Y qué hacemos con esta información?, preguntó Morgan. Por ahora, nada, respondió Dexter. El detective seguirá vigilándolo y recopilando más pruebas. Y cuando tengamos suficiente material, hizo una pausa, entonces podremos convencer a Lester de que le conviene terminar el divorcio lo antes posible, en nuestros términos. Morgan asintió, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Por un lado, no quería que Lester fuera a la cárcel ni que tuviera otros problemas graves. Por otro, él había quemado su casa, se había burlado de su dolor y ahora intentaba sacarle hasta el último centavo con un largo proceso de divorcio. Está bien, dijo ella finalmente. Seguimos con el plan. Mientras tanto, Lester, sin sospechar que Morgan lo observaba y que había ganado, se hundía cada vez más en las deudas. Se vio obligado a mudarse del apartamento que alquilaba, que no podía pagar, y ahora vivía en una pequeña habitación junto al taller donde trabajaba. Las exigencias financieras del banco por la hipoteca de la casa quemada, las multas y las indemnizaciones a los vecinos superaban varias veces sus ingresos mensuales. La desesperación lo empujaba a tomar decisiones cada vez más arriesgadas. Eso era justo lo que necesitaba el equipo de Morgan para completar su plan. Morgan estaba de pie junto a la ventana de su nueva casa, contemplando la puesta de sol sobre la bahía de San Francisco. Los últimos rayos del sol teñían el agua de tonos dorados y rojizos, recordándole las llamas que habían consumido su antigua vida. Pero ahora ese fuego no le causaba dolor, solo la determinación de llevar a cabo lo que había empezado. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. En el umbral estaba Dexter con una voluminosa carpeta de documentos. «Todo listo», dijo él, pasando al amplio salón. «Nuestro detective ha hecho un trabajo excelente». Morgan le invitó con un gesto a sentarse a la mesa de comedor de madera oscura, una de las primeras adquisiciones para la nueva casa. «¿Qué tenemos?», preguntó ella, sirviéndoles café de una elegante cafetera plateada. Dexter abrió la carpeta y colocó las fotos y los documentos en orden cronológico. «En el último mes, Lester se ha visto envuelto en actividades ilegales», dijo señalando una serie de fotos en las que Lester aparecía hablando con varios hombres cerca de un almacén. Estos tipos son conocidos en ciertos círculos como traficantes de piezas de automóviles robadas. Nuestro detective ha registrado al menos 6 reuniones. ¿Vende artículos robados? Morgan frunció el ceño mientras miraba las fotos. No solo vende, sino que también participa en el desguace. Dexter mostró varias fotos más en las que Lester trabajaba con herramientas en un coche claramente caro en un garaje. Este Mercedes fue robado hace 3 días en Sausalito. El detective tomó estas fotos anoche. Morgan negó con la cabeza. Nunca hubiera pensado que fuera capaz de hacer algo así. La desesperación lleva a la gente a tomar medidas extremas, comentó Dexter. En su situación, con deudas de $500,000, prácticamente no tiene opciones legales. ¿Y qué nos aporta esta información?, preguntó Morgan, dando un sorbo a su café. Poder de presión. Dexter volvió a guardar las fotos en la carpeta. Estas pruebas son suficientes para que la policía inicie una investigación, y teniendo en cuenta sus antecedentes penales por incendio provocado, se enfrenta a una pena de cárcel real. ¿Antecedentes penales?, se sorprendió Morgan. Pero lo dejaron en libertad al día siguiente del incendio. Bajo fianza, precisó Dexter. Pero el caso sigue abierto. Ha sido declarado culpable, solo que la sentencia se ha aplazado hasta que pague la indemnización. Si a eso le sumamos su participación en robos de coches, cogerá una buena, concluyó Morgan. Exacto, asintió Dexter. Pero podemos utilizar esta información de otra manera. Ofrecerle un trato, un divorcio rápido y limpio en nuestros términos, a cambio de nuestro silencio sobre sus actividades ilegales. Morgan se quedó pensativa. Una parte de ella quería que Lester respondiera ante la ley por todos sus delitos.
pero otra parte entendía que un divorcio rápido era más importante en ese momento. De acuerdo, decidió finalmente. Propongámosle un trato, pero primero quiero asegurarme de que el divorcio sea totalmente en mis condiciones. Por supuesto, Dexter sacó otro documento. He preparado un acuerdo. Lester renuncia a todos los derechos sobre los bienes comunes, incluidos los pagos del seguro, si los hay. Todas las deudas hipotecarias, multas y compensaciones a los vecinos correrán íntegramente a su cargo. A cambio, usted renuncia a la pensión alimenticia y a cualquier otra reclamación económica. Me parece justo, asintió Morgan. Y hay un detalle más. Dexter parecía un poco inseguro. Podemos añadir una cláusula de confidencialidad. Después del divorcio, Lester no tiene derecho a hablar públicamente sobre su matrimonio, los motivos del divorcio y, sobre todo, el incidente del incendio. ¿Para qué?, preguntó Morgan sorprendida. Para su protección, explicó Dexter. Cuando se entere de su nueva situación, de la ganancia, de la casa, podría empezar a difundir rumores, intentar difamarla ante sus conocidos comunes. Esa cláusula nos dará fundamento legal para impedir tales intentos. Morgan asintió, comprendiendo la lógica. De acuerdo, añádalo. ¿Cuándo nos reuniremos con él? He concertado una reunión para mañana, en mi oficina, respondió Dexter. A las 9 de la mañana. Su abogado también estará presente. A la hora señalada, Morgan estaba sentada en la sala de conferencias de la oficina de Dexter, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Para la reunión había elegido un traje de chaqueta sencillo, pero claramente caro, sin joyas llamativas ni maquillaje, solo unos elegantes pendientes de plata y una fina capa de base para ocultar los signos de una noche de insomnio. La puerta se abrió y Lester entró en la sala acompañado de su abogado, un hombre bajito y corpulento, con entradas y expresión siempre inquieta. Lester parecía demacrado, con ojeras y la barba, que antes estaba bien cuidada, convertida en una barba descuidada. Su chaqueta vaquera raída y su camisa arrugada contrastaban con el impecable traje de Morgan. «Buenos días», saludó ella fríamente, sin levantarse. Lester asintió con la cabeza, evitando la mirada directa, y se sentó enfrente. Su abogado, el señor Greenberg, extendió sus papeles sobre la mesa. «Bien», comenzó Dexter. «Nos hemos reunido aquí para discutir la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso en el proceso de divorcio entre Morgan y Lester Hart. Mi cliente sigue insistiendo en una compensación justa por los bienes personales perdidos en el incendio». Intervino inmediatamente Greenberg. «Y también en la revisión de la decisión del tribunal sobre la responsabilidad del préstamo hipotecario. Creo que su cliente cambiará de opinión cuando vea algunos documentos», respondió Dexter con calma, abriendo una carpeta de cuero. «¿Qué documentos?», preguntó Greenberg, alarmado. Dexter puso sobre la mesa varias fotografías en las que Lester participaba en el desguace de un Mercedes robado. «¿Qué es esto?», Lester palideció al ver las fotos. «¿Me han estado siguiendo?». «Se llama recopilación de pruebas», le corrigió Dexter. «Y sí, no solo tenemos fotos, sino también grabaciones de vídeo que confirman su participación en una trama criminal de desguace y venta de coches robados». Greenberg tomó una de las fotos y la examinó atentamente. «¿Qué garantía hay de que estas fotos son auténticas? Podemos proporcionar la versión completa del informe del detective privado con las fechas, la hora y la geolocalización», ofreció Dexter. «O podemos simplemente entregar todo el material a la policía y dejar que ellos lleven a cabo su propia investigación. ¿Qué prefieren?». Lester miró asustado a su abogado. Greenberg carraspeó. «Me gustaría hablar con mi cliente a solas». «Por supuesto», asintió Dexter. «Esperaremos en la oficina de al lado». Cuando salieron con Morgan, Dexter dijo en voz baja: «Han picado. Ahora Greenberg le explicará a Lester que, con sus antecedentes penales y estas nuevas pruebas, le esperan como mínimo 5 años». Morgan asintió, sintiendo una extraña calma. Hacía poco, habría temblado de miedo ante tal confrontación. Pero ahora, sabiendo que tenía todas las cartas en la mano, solo sentía una fría determinación. 15 minutos después los invitaron a volver. Lester estaba sentado con la cabeza entre las manos, y Greenberg parecía visiblemente avergonzado. «Estamos dispuestos a discutir los términos»,
dijo el abogado. Dexter sonrió y puso sobre la mesa el acuerdo que había preparado. Es muy sencillo. El señor Hart firma este documento aceptando todas las condiciones del divorcio. A cambio, no entregamos a la policía el material que tenemos en nuestro poder. Greenberg echó un vistazo rápido al documento y frunció el ceño. Son condiciones muy desfavorables para mi cliente. Todas las deudas siguen a su nombre, incluida la hipoteca de una casa que no puede usar ni vender. Una casa que él mismo quemó, le recordó Morgan con frialdad. En un arrebato de borrachera, riéndose en mi cara. Lester levantó la vista. Ya me he disculpado cientos de veces. En aquel momento no estaba en mí. Las disculpas no me devolverán la casa, replicó Morgan, y no te eximirán de tu responsabilidad. Pero no puedo pagar esa cantidad, exclamó Lester desesperado. Son casi $500,000 con intereses. ¿Por eso tienes que desguazar coches robados? Preguntó Morgan con una sonrisa fría. Lester bajó la mirada. Mi cliente no tiene otra opción, intervino Greenberg. Lo han acorralado. Siempre hay otra opción, replicó Dexter. Y ahora la opción es firmar el acuerdo y evitar la cárcel, o seguir insistiendo y acabar entre rejas. Tras otra media hora de tensas negociaciones, Lester se rindió. Con mano temblorosa, firmó todas las copias del acuerdo. ¿Y ahora qué?, preguntó, dejando el bolígrafo sobre la mesa. Ahora solo nos queda completar los trámites en el tribunal, respondió Dexter. Normalmente lleva varias semanas, pero dadas las circunstancias podemos acelerar el proceso. ¿Y qué pasa con estos? Lester señaló las fotos que aún estaban sobre la mesa. Se quedarán con nosotros. Dexter guardó las fotos en la carpeta, como garantía de que cumplirán todas las condiciones del acuerdo. Cuando Lester y Greenberg se marcharon, Morgan suspiró profundamente. No pensé que fuera a ser tan fácil. Esto es solo la primera parte del plan, le recordó Dexter. Ahora hay que acelerar el trámite del divorcio y prepararnos para la siguiente fase. Las 2 semanas siguientes transcurrieron a un ritmo frenético. Gracias a los contactos de Dexter y a la falta de objeciones por parte de Lester, el proceso de divorcio se completó en un tiempo récord. El martes por la mañana, Morgan recibió los documentos oficiales que confirmaban que era libre de nuevo. Enhorabuena, dijo Faye cuando se encontraron por la noche en la nueva casa de Morgan. Te has librado oficialmente de ese imbécil. Aún no del todo, replicó Morgan mientras servía el champán en las copas. Queda la última parte del plan. ¿Humillarlo en público?, preguntó Faye con una sonrisa pícara. Exacto, asintió Morgan. Dexter, ¿lo tienes todo organizado? Sí, respondió él tomando una copa. La fiesta será este sábado en el restaurante La Costa Azul. He enviado invitaciones a todos nuestros amigos comunes, compañeros de trabajo y, lo que es más importante, a la familia de Lester. ¿Y vendrán?, preguntó Morgan con escepticismo. ¿Después de todo lo que ha pasado? Oficialmente, es una fiesta para celebrar la inauguración de tu propia clínica dental, explicó Dexter. Nadie sabe cuál es el verdadero motivo del evento. Yo no tengo una clínica propia, frunció el ceño Morgan. Pero podrías tenerla, comentó Faye. Con tu dinero podrías abrir 10 clínicas. Es solo una excusa, la tranquilizó Dexter. Lo importante es reunir a todos en un mismo lugar, incluido Lester. ¿Seguro que vendrá?, preguntó Morgan. Oh, sí, sonrió Dexter. Me he encargado de ello. Tamara lo ha invitado. ¿Tamara?, se sorprendió Morgan. ¿Mi compañera de la clínica? Ha accedido a ayudar, asintió Faye. Dirá que quiere apoyarte y que no te importará que él esté presente. ¿Y él se lo creerá? Por cómo coqueteaba con ella en la última fiesta de la empresa. Sí, resopló Faye. Morgan recordó aquella noche. Lester había prestado demasiada atención a su atractiva compañera mientras ella hablaba con su jefe. Así que a eso te referías con pruebas de infidelidad, dedujo mirando a Dexter. No tenemos pruebas directas de que te haya engañado, admitió él. Pero hay muchas fotos y testimonios que confirman su comportamiento inapropiado con otras mujeres durante vuestro matrimonio. ¿Y se los mostraremos a todos los invitados?, preguntó Morgan. En forma de una emotiva presentación sobre vuestra vida juntos, asintió Faye. Con fotos bonitas al principio y una transición gradual a sus hazañas. Y luego, continuó Dexter, habrá un pequeño anuncio sobre tu premio de lotería, tu nueva casa
y tus planes para el futuro. Todo lo que él ha perdido por su estupidez. Morgan imaginó a Lester sentado entre los invitados, observando el espectáculo. Al principio avergonzado, luego enfadado y finalmente consciente de la magnitud de su pérdida. ¿No es demasiado cruel?, preguntó sintiendo de repente una punzada de duda. Cruel, se indignó Faye. ¿Y quemar tu casa mientras te ríen en la cara no es cruel? Tienes razón, asintió Morgan. Es solo que una parte de mí aún recuerda los buenos tiempos. Es normal, dijo Dexter con suavidad, pero no olvides que él tomó su decisión y debe afrontar las consecuencias. El sábado por la noche, el restaurante La Costa Azul estaba decorado con elegantes arreglos florales y guirnaldas de luz tenue. Morgan llegó temprano para comprobar todos los detalles. Para la velada, eligió un elegante vestido azul oscuro que realzaba su figura y se hizo un maquillaje y un peinado profesionales. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7 de la tarde. Colegas de la clínica dental, viejos amigos de la universidad, incluso algunos antiguos vecinos con los que Morgan mantenía una buena relación. Para su sorpresa, incluso acudieron los padres de Lester, un hombre severo de cabello canoso y una mujer menuda de ojos cansados. Morgan, querida, la saludó la señora Hart. Estás preciosa. ¡Qué fiesta tan maravillosa! Gracias por venir, respondió Morgan con sinceridad. Nunca había tenido nada en contra de los padres de Lester, gente amable y trabajadora que siempre la había tratado bien. Nos alegramos de tu éxito, dijo el señor Hart jugueteando nerviosamente con la corbata. Y lamentamos lo que ha hecho Lester. Es imperdonable. Morgan asintió sin saber qué responder. No quería involucrarlos en el conflicto con su hijo, pero ellos mismos se habían visto envueltos en él. A las 8 en punto llegó Lester acompañado de una sonriente Tamara. Tenía mejor aspecto que la última vez que se vieron. Bien afeitado, con una camisa nueva y el pelo bien peinado. Al parecer quería causar buena impresión. Al ver a Morgan, se quedó paralizado por un instante y luego asintió con timidez. Ella le respondió con una mirada fría y se dio la vuelta, continuando la conversación con el doctor Klein. La velada comenzó con cócteles y aperitivos ligeros. Los invitados conversaban mientras sonaba una agradable música. Lester se mantenía al margen, mirando nerviosamente a Morgan de vez en cuando. A las 9 de la noche, Dexter subió a un pequeño escenario y tomó el micrófono. Queridos amigos, gracias por venir a apoyar a Morgan en esta noche tan importante para ella. Antes de que ella misma os cuente sus nuevos proyectos, me gustaría mostraros una pequeña presentación sobre el camino que ha recorrido hasta hoy. En la gran pantalla aparecieron las primeras diapositivas. Morgan en la universidad, su primer día en la clínica dental, su boda con Lester. Los invitados suspiraron con ternura al ver los rostros felices de los recién casados. Entonces, el tono de la presentación comenzó a cambiar. Aparecieron fotos de fiestas de empresa en las que Lester coqueteaba descaradamente con otras mujeres cuando Morgan no veía. Fotos de bares en las que abrazaba a desconocidas por la cintura, inclinándose demasiado hacia ellas. Capturas de pantalla de mensajes que enviaba a los compañeros de trabajo de Morgan con insinuaciones inequívocas. Se hizo el silencio en la sala. Todas las miradas se dirigieron hacia Lester, que se puso pálido y parecía dispuesto a desaparecer bajo tierra. Pero la verdadera traición tuvo lugar la noche del 3 de mayo. Continuó Dexter, y en la pantalla aparecieron fotos de la casa de Morgan en llamas. Cuando este hombre, señaló a Lester, en estado de embriaguez, prendió fuego a la casa de su esposa y luego se rió mientras veía arder todo lo que ella tenía. Se oyeron suspiros de conmoción. Los padres de Lester palidecieron y su madre se llevó la mano a la boca. Por suerte, la historia no termina con esta nota trágica, dijo Dexter, y el tono de su voz se volvió más optimista. 7 días después de este terrible suceso, el destino decidió restablecer la justicia. En la pantalla apareció la imagen de un billete de lotería y la inscripción «Bote». Morgan ganó $750,000 en la lotería, anunció Dexter, y la sala estalló en aplausos y vítores. Lester se quedó paralizado, mirando la pantalla con la boca abierta. Su rostro se volvió ceniciento. Y por supuesto, lo primero que hizo Morgan con ese dinero, continuó Dexter, mostrando fotos de la nueva casa, fue comprarse una preciosa mansión en Pacific Heights. ¿Quieren ver cómo es por dentro?
En la pantalla comenzaron a aparecer fotos de lujosos interiores, una amplia sala de estar con vistas a la bahía, una elegante cocina con encimeras de mármol, un acogedor dormitorio con una cama enorme. «Morgan, ¿quieres decir unas palabras?». Dexter le tendió el micrófono. Morgan subió al escenario con el corazón palpitando. Tomó el micrófono y miró a los invitados, que estaban en silencio. «Me gustaría dar las gracias a todos los que me han apoyado en los momentos difíciles», comenzó. «Especialmente a Faye, que me dio un techo cuando me quedé sin nada, y a Dexter, que me ayudó a obtener una indemnización justa». Su mirada se posó en Lester. «Hay personas que creen que pueden hacer daño a los demás con impunidad, destruir lo que no les pertenece, burlarse del dolor ajeno». Hizo una pausa. «Pero la vida siempre pone las cosas en su sitio». Lester se levantó de la silla con vacilación. «Morgan, yo no sabía. Si hubieras sabido que habías ganado». «¿Qué?», preguntó ella fríamente. «¿No habrías quemado la casa? ¿O simplemente habrías exigido tu parte del dinero?». «Quería arreglarlo todo», dijo él dando un paso hacia el escenario. «Te dije que había cambiado, que ya no bebía, que estaba dispuesto a compensarlo». «¿Compensar qué?», lo interrumpió Morgan. «¿Mi humillación? ¿La pérdida de todo lo que me importa?». «¿Cómo te reías mientras veías arder la casa?». El padre de Lester se acercó a él. «Hijo, ¿de verdad lo has hecho? ¿Has incendiado la casa?». Lester bajó la cabeza. Estaba borracho. No sabía lo que hacía. «Eso no es una excusa», dijo el señor Hart con severidad. «Tu madre y yo no te educamos así». «Y por cierto, hablando de compensaciones», continuó Morgan, «mi abogado ha preparado una demanda por daños morales. Teniendo en cuenta tus deudas hipotecarias y las multas por incendio, la cantidad total asciende a unos $700,000. «Pero yo no tengo tanto dinero», exclamó Lester desesperado. «Lo sé», asintió Morgan. «Por eso el tribunal embargará todos tus bienes y tus ingresos futuros hasta que pagues la deuda en su totalidad». «Me vas a arruinar», susurró Lester. «No», respondió Morgan con calma. «Tú mismo te has arruinado. Esa noche, cuando decidiste que podías destruir la vida de otra persona impunemente». En la sala se hizo un silencio sepulcral. Todas las miradas se clavaron en la figura abatida de Lester. «Y ahora», Morgan sonrió, dirigiéndose al resto de los invitados, «continuemos con la fiesta. De verdad voy a abrir mi propia clínica dental y me gustaría invitar al Dr. Klein a ser mi socio principal». Los invitados aplaudieron y el ambiente se relajó poco a poco. Lester se dirigió en silencio hacia la salida, acompañado por miradas de reprobación. Su madre lo alcanzó en la puerta. «Lester, espera. Tenemos que hablar». «¿Sobre qué, mamá?», dijo él con una sonrisa amarga. «¿Sobre lo fracasado que soy? ¿Sobre cómo lo has estropeado todo? ¿Sobre cómo arreglar al menos parte del daño causado?», dijo ella en voz baja. «Si aún no es demasiado tarde». Lester echó una última mirada a Morgan, que brillaba en el centro de atención, rodeada de amigos y colegas. Por un instante, sus miradas se cruzaron y él no vio en ella rencor ni odio, sino la tranquila seguridad de alguien que había logrado superar todo y salir victorioso. En ese momento, Lester finalmente comprendió la magnitud de su pérdida. No solo había perdido su casa, su dinero y su reputación. Había perdido a la mujer que una vez creyó en él más que él mismo. La mujer que intentó mejorar sus vidas mientras él destruía todo lo que tocaba. Y ahora era demasiado tarde. Habían pasado 3 semanas desde la fiesta. La mañana era soleada y sin viento, inusualmente tranquila para San Francisco. Morgan estaba sentada en la terraza de su nueva casa, tomando su café matutino y revisando los documentos para la inauguración oficial de la clínica dental. Lo que había comenzado como una excusa para una fiesta de revelaciones se había convertido en un proyecto empresarial real. La doctora Klein había aceptado ser su socia y juntas habían encontrado un local estupendo en la zona comercial. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Morgan frunció el ceño. No esperaba a nadie tan temprano. Eran solo las 9:30 de la mañana. Morgan se acercó a la puerta y miró la pantalla del sistema de videovigilancia. En el umbral estaba Lester, demacrado, con ojeras y la ropa arrugada, pero sobrio. Eso se notaba en su paso firme y su mirada clara.
Su primer impulso fue ignorar el timbre. No había visto ni oído a Lester desde la fiesta, y eso le convenía perfectamente. Sin embargo, algo en su aspecto perdido la hizo pulsar el botón del interfono. ¿Qué quieres?, preguntó con frialdad. Hablar. Su voz sonaba ronca, como si llevara mucho tiempo sin hablar o, al contrario, hubiera gritado mucho. Por favor, Morgan, 5 minutos. Ella dudó. Por un lado, todo había terminado entre ellos y no veía sentido en seguir hablando. Por otro lado, tal vez ella misma necesitaba esa última explicación para poder pasar página definitivamente. 5 minutos, aceptó finalmente. No más. Morgan abrió la puerta, pero no lo invitó a pasar. Se quedaron de pie en el porche, ella en el umbral y él en el primer escalón de la escalera. No sé por dónde empezar, dijo Lester, pasándose nerviosamente la mano por el pelo. Solo quería decirte que me he dado cuenta de todo, de lo que he hecho, de lo que he perdido. ¿Y ahora qué?, preguntó Morgan, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Esperas que te diga que todo está bien y te invite a tomar el té? No, Lester negó con la cabeza. Sé que no hay vuelta atrás. Solo quería que supieras que lo siento de verdad. No porque hayas ganado la lotería, sino porque me he dado cuenta del daño que le he hecho a una persona que no se merecía nada más que ser feliz. Morgan lo miró, tratando de encontrar en su corazón una respuesta a esas palabras, pero solo había vacío donde antes había amor por ese hombre. Lo sientes solo porque has perdido, dijo ella por fin, porque ya no soy una víctima indefensa de la que puedes burlarte. No. Lester dio un paso adelante, pero se detuvo al ver que ella se tensaba. De verdad he cambiado. Llevo 8 semanas sin beber. Voy a terapia. Estoy trabajando en mí mismo. Me alegro por ti, respondió Morgan secamente. Pero eso no es asunto mío. Ya no formas parte de mi vida. Lo sé, Lester bajó la cabeza. Solo quería que supieras que entiendo lo mucho que me equivoqué todo este tiempo, lo poco que valoraba lo que tenía. Morgan sintió como una ola de ira, acumulada durante mucho tiempo, subía por su interior. No te equivocaste, Lester. Su voz se volvió cortante. Destruiste deliberadamente todo lo que intenté construir. Te burlaste de mis sueños, gastaste nuestro dinero en tonterías y luego me culpaste de que no pudiéramos vivir como personas. Te emborrachabas y te ponías agresivo, y al día siguiente fingías que no había pasado nada. Respiró hondo, sintiendo que las palabras que se habían acumulado durante años por fin salían a la luz. Coqueteabas con mis compañeras de trabajo a mis espaldas. Me humillabas delante de mis amigos. Saboteabas todos mis intentos por mejorar nuestra vida. Y todo eso antes de quemar mi casa. Su voz se quebró al pronunciar las últimas palabras. Lester permaneció de pie, sin levantar la vista, asimilando cada acusación como un golpe. Tienes razón, dijo en voz baja. En todo. He sido un monstruo. No, negó Morgan con la cabeza. Has sido un cobarde. Demasiado cobarde para reconocer tus problemas con el alcohol. Demasiado cobarde para trabajar en nuestra relación. Demasiado cobarde para asumir la responsabilidad de tu vida. ¿Y ahora?, preguntó Lester levantando por fin la mirada. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Ahora estoy intentando arreglarlo todo. Ser mejor. Está bien, asintió Morgan. Hazlo. Pero no por mí. Hazlo por ti, porque para nosotros dos ya es demasiado tarde. Todavía te quiero, dijo Lester de repente. A pesar de todo. A pesar de que me arruinaste. Morgan sonrió con amargura. Yo no te arruiné. Tú lo arruinaste todo aquella noche cuando acercaste el mechero a la gasolina. Todo lo que pasó después fue solo consecuencia de tu decisión. Dame otra oportunidad, dijo Lester desesperado. La última. Te demostraré que puedo ser diferente, que soy digno de ti. Morgan lo miró fijamente durante un largo rato. En otro tiempo había amado a ese hombre. Había creído en él y había hecho planes de futuro con él. Pero aquel Lester del que se había enamorado había desaparecido hacía tiempo, ahogado en alcohol, quemado junto con su casa. No, dijo ella con firmeza. He pasado 5 años dándote oportunidades. No habrá más. Pero... Adiós, Lester, lo interrumpió ella. Espero que realmente cambies. Por ti mismo. Yo voy a vivir mi vida.
Con estas palabras, Morgan cerró la puerta sin esperar respuesta. A través de la ventana, vio a Lester permanecer un rato más en el porche y luego bajar lentamente los escalones y alejarse. Morgan cerró la puerta, se apoyó contra ella y respiró hondo. No sentía ni alegría ni malicia, solo una extraña calma y una sensación de plenitud. Era como si el último detalle hubiera encajado en su sitio y ahora pudiera seguir adelante. Sonó el teléfono. Era Faye. «¿Qué tal, millonaria?», preguntó alegremente su amiga. «¿Lista para nuestro día de spa?». «Más que lista», sonrió Morgan. «Y tengo noticias. Déjame adivinar. ¿La clínica obtuvo todos los permisos?». «No solo eso, Lester vino hoy». «¿Qué?», exclamó Faye. «¿Por qué? ¿Qué quería?». «Pedir perdón. Decir que me quiere. La típica historia». «¿Y qué le has dicho?». «La verdad», respondió Morgan con sencillez, «que lo nuestro se ha acabado y que voy a seguir adelante». «¿Y cómo te sientes?». En la voz de Faye se percibía inquietud. Morgan se quedó pensativa. ¿Cómo se sentía? Vacío, triste, enojada. «Libre», dijo finalmente. «Me siento libre». 3 horas más tarde, Morgan y Faye estaban sentadas en un lujoso salón de belleza, recibiendo tratamientos faciales. «Nunca me contaste por qué se volvió loco aquella vez», dijo Faye de repente. «La noche en que quemó la casa». Morgan se quedó pensativa, recordando. Fue una tontería. Estaba trabajando horas extras para ahorrar dinero para arreglar el baño. Y él quería comprarse un barco. Uno usado, barato, pero aún así costaba todos nuestros ahorros. Le dije que no y se enfureció. Decía que lo controlaba, que aquello no era vida, que él se merecía algo mejor. ¿Un barco? Faye negó con la cabeza. ¿Incendió la casa por un barco? No exactamente. Morgan sonrió con amargura. No se trataba del barco. Llevaba tiempo buscando una excusa. Bebía cada vez más y se volvía cada vez más agresivo. Era solo cuestión de tiempo. «Y ahora tienes dinero para comprar una flota», comentó Faye. «Es curioso, ¿verdad?». Morgan sonrió. «Si hubiera esperado una semana». «Pero entonces habría reclamado la mitad del premio», le recordó Faye. «Es cierto», asintió Morgan. «El destino es extraño». Después del spa, fueron a almorzar tarde a un restaurante con vistas a la bahía. Mientras disfrutaban de un risotto con marisco, Morgan vio que un camarero se dirigía a su mesa con una botella de champán. «No hemos pedido nada», dijo ella cuando él dejó la botella sobre la mesa. «Es de un caballero que está en la barra», respondió el camarero, señalando a un hombre alto con una chaqueta azul que levantó su copa en su dirección. «¿Quién es?», susurró Morgan cuando el camarero se alejó. «Ni idea», dijo Faye, mirando con interés al desconocido. «Pero es muy guapo». El hombre, al ver su desconcierto, se acercó a la mesa. «Disculpen la osadía», dijo con un ligero acento. «Solo quería darles las gracias por salvarme». «¿Salvarme?», se sorprendió Morgan. «Eres Morgan Hart, ¿verdad?», preguntó él. «¿La administradora de la clínica del Dr. Klein?». «Sí», confirmó Morgan con cautela. «Usted me salvó la muela del juicio hace 3 años», sonrió el hombre. «Era el último paciente del viernes y usted convenció al Dr. Klein para que me atendiera, aunque ya había terminado la jornada. Resultó que tenía un absceso que requería intervención inmediata». Morgan recordó aquel caso. Un extranjero nervioso con la mejilla hinchada que suplicaba ayuda. «Señor Aiden», dijo ella con incertidumbre. «Miles Aiden», dijo el hombre con una sonrisa. «Lo recuerda». «¿Cómo olvidar a un paciente que casi se desmaya del dolor en la sala de espera?», sonrió Morgan. «No fue mi mejor momento», admitió Miles avergonzado. «Pero gracias a usted todo salió bien. Quería darle las gracias entonces, pero cuando volví una semana después para la revisión, estaba de vacaciones». «Fue muy amable por su parte», intervino Faye. «Enviarle champán. Soy Faye, la mejor amiga de Morgan». «Encantada», dijo Miles estrechándole la mano. «¿Quieres acompañarnos?». Morgan dudó. Por un lado, acababa de cerrar definitivamente la puerta al pasado y no estaba segura de estar preparada para abrirse a una nueva relación. Por otro lado, Miles parecía sincero y su historia era verídica. Ella realmente recordaba aquel incidente. «¿Por qué no?», decidió finalmente.
Siéntate. La comida se convirtió en una larga y agradable conversación. Miles resultó ser un arquitecto de Melbourne que se había mudado a San Francisco 3 años antes para trabajar en un gran proyecto de complejo residencial ecológico. Era inteligente, encantador, y lo que Morgan apreciaba especialmente, la escuchaba con atención cuando ella hablaba. Ahora voy a abrir mi propia clínica, contó Morgan cuando pasaron al postre, con el doctor Klein como socio principal. Es fantástico, exclamó Miles con sincero entusiasmo. ¿Cuándo será la inauguración? Dentro de un mes, si todo va según lo previsto, respondió Morgan. Solo quedan los últimos trámites. Me gustaría ir, dijo Miles. Si es apropiado, claro. Todos los pacientes son bienvenidos, sonrió Morgan. ¿Y los admiradores? Preguntó Miles con una sonrisa pícara. Faye carraspeó delicadamente. Oh, se me había olvidado. Tengo una reunión dentro de media hora. Le guiñó un ojo a Morgan. ¿Te importa si te dejo en tan agradable compañía? Morgan sabía que Faye no tenía ninguna reunión, pero agradeció el tacto de su amiga. Por supuesto, vete. Te llamaré por la noche. Cuando Faye se marchó, Morgan y Miles se quedaron solos. La conversación fluyó con naturalidad, como si se conocieran desde hacía años. No quiero parecer insistente, dijo Miles tras una pausa, pero me gustaría mucho volver a verte. ¿Qué tal si cenamos juntos la semana que viene? Morgan se lo pensó. Acababa de terminar una etapa complicada de su vida y no estaba segura de estar preparada para empezar otra. Pero algo en la sonrisa sincera de Miles, en sus ojos atentos, la hizo aceptar. Me encantaría. Intercambiaron números y Miles pagó la cuenta con caballerosidad, a pesar de las protestas de ella. La próxima vez invitas vos, dijo él con una sonrisa. Es justo. De vuelta a casa, Morgan sentía una extraña emoción. Era como si, tras un largo invierno, llegara la primavera, insegura, tímida, pero llena de esperanzas y posibilidades. 6 meses después, la vida de Morgan había cambiado por completo. La clínica dental Nueva Sonrisa funcionaba con éxito, atrayendo a los clientes con un servicio de alta calidad y tecnología punta. Morgan resultó ser una administradora con talento, y bajo su dirección, el negocio prosperó. Su relación con Miles avanzaba lenta, pero con paso firme. Después de aquella primera comida, se veían todas las semanas, conociéndose poco a poco. Miles era todo lo contrario a Lester, tranquilo, fiable, respetuoso con su espacio y sus decisiones. Compartían el amor por el arte, los viajes y la buena cocina. A finales de octubre, Morgan organizó una fiesta para celebrar el primer semestre de la clínica. Se reunieron todos los empleados, socios y amigos. Miles, por supuesto, también estaba allí, elegante con un traje gris oscuro y un ramo de sus peonías favoritas. Por New Smile, proclamó el doctor Klein en su brindis, y por la mujer que ha hecho realidad un sueño. Cuando los invitados se marcharon, Morgan y Miles se quedaron sentados en la terraza de su casa, contemplando las luces parpadeantes de San Francisco por la noche. ¿En qué piensas?, preguntó Miles al notar su mirada pensativa. En cómo han cambiado las cosas en un año, respondió Morgan. El otoño pasado era infeliz en mi matrimonio. Tenía 2 trabajos para llegar a fin de mes. Y ahora eres una mujer de negocios de éxito, concluyó Miles tomándole la mano. Con tu propia casa, tu clínica y... espero que un admirador no demasiado insistente. Morgan sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. El más encantador de todos los admiradores posibles. Se quedaron en silencio, disfrutando del momento de intimidad. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Miles de repente. ¿De lo que le pasó a tu exmarido? Morgan se quedó pensativa. En los últimos meses, rara vez había pensado en Lester. A veces le llegaban rumores a través de conocidos comunes. Sabía que, tras aquella humillación pública en la fiesta, había perdido su trabajo en el taller, que lo habían juzgado por participar en el robo de coches y lo habían condenado a una pena suspendida con trabajos obligatorios, que las deudas lo habían obligado a vender todo lo que le quedaba y a mudarse a un pequeño pueblo de Nevada, donde vivía su primo. No, respondió ella finalmente. No me arrepiento. Cada uno ha recibido lo que se merecía. Yo trabajé, ahorré, me esforcé y al final gané. Él destruyó,
bebió, quemó puentes y perdió. Es justo, asintió Miles, aunque un poco duro. ¿Sabes qué es lo más interesante? Morgan se volvió hacia él. Cuando quemó mi casa, pensé que mi vida había terminado, que lo había perdido todo. Pero resultó que perderlo todo fue el comienzo de algo mucho mejor. Miles la abrazó por los hombros. Como dice el refrán, cuando se cierra una puerta, se abre otra. Exacto. Morgan apoyó la cabeza en su hombro. Y a veces se necesita un buen incendio para ver esa otra puerta. Unos días más tarde, Morgan recibió un pequeño paquete sin remitente. Dentro había una foto antigua de su abuela, milagrosamente conservada tras el incendio, y una breve nota. Lo encontré entre mis cosas. Pensé que sería importante para ti. Perdón por todo. L. Morgan miró la foto durante un buen rato, recordando a su abuela, una mujer sabia y fuerte que le enseñó a nunca rendirse, a creer en lo mejor y, por supuesto, a comprar un billete de lotería cada semana. Gracias, abuela, susurró Morgan, apretando la foto contra su corazón. Por todo. Colocó la foto en la repisa de la chimenea del salón, el único recuerdo de su vida pasada en su nuevo hogar. Todo lo demás había quedado atrás, reducido a cenizas, de las que, como un fénix, había renacido una nueva Morgan. Esa noche tuvo un sueño extraño. Estaba de pie sobre las cenizas de su antigua casa, y de entre las tablas carbonizadas brotaban delicados brotes verdes. Una nueva vida nacida de la destrucción. Al despertar, Morgan se quedó mirando al techo durante un largo rato, pensando en lo caprichoso que puede ser a veces el destino. Cómo de los momentos más oscuros de la vida puede nacer una nueva luz. Cómo una sola decisión, como quemar la casa de otra persona por venganza, puede cambiarlo todo para los dos protagonistas de este drama, aunque en direcciones opuestas. Una semana después, recibió un mensaje de Miles. ¿Te vienes conmigo a París por Navidad? Morgan sonrió y sin pensarlo dos veces respondió. Sí.